¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues el día de hoy les voy a hablar de ese concepto que se llama salario. Sí, esa cuota diaria que devengas día con día por estar laborando en tu empresa. Bueno, pues veamos en pantalla cuáles son esos puntos importantes que debes saber para que los hagas valer en una relación laboral. Punto número uno. El salario es una retribución que se entrega al trabajador por su trabajo, es decir, por la prestación del servicio, el tiempo en el cual estás prestando ese servicio, ya sea por unidad de tiempo o ya sea que percibas un salario a comisión o que vayas a percibir un salario a destajo. No es por la relación laboral, es por lo que realmente prestes como servicio. Punto número 2. El salario se integra con prestaciones en efectivo y en especie. Este tipo de integración es para efectos indemnizatorios, ya que en algunos casos en las empresas, aparte de las cantidades que se te pagan en efectivo, como puede ser la cuota diaria o el salario diario o la raya o el jornal, se te pagan algunas prestaciones también laborales como lo es la PTU, el aguinaldo, la prima vacacional y conceptos indemnizatorios, ¿verdad? Pero adicionalmente se te pueden llegar a dar prestaciones en especie, ya sea en bienes o ya sea en servicios. Un ejemplo de una prestación en bienes es cuando algunas empresas le otorgan como prestación al trabajador un automóvil para trasladarse de la empresa a su casa o viceversa. Como ejemplo, también hay prestaciones en servicios, o sea, prestaciones en especie en servicios, como es un seguro de gastos médicos o un seguro de vida. Bien, entonces eso debemos tomarlo en cuenta para cuando en un dado momento se nos vaya a indemnizar, que hay conceptos que forman parte del salario de tal manera que pueden ser remunerativos para efectos de una liquidación o de un finiquito. Asimismo, si se dan cuenta y en pantalla nos dice que el salario nunca debe ser inferior al mínimo, es decir, nadie puede ganar de lo que establece la Ley Federal del Trabajo o la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Los salarios mínimos, existen tres tipos de salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, vamos a llamarle así tres tipos porque uno son los salarios mínimos generales que a su vez se dividen en dos. Los salarios mínimos de la zona libre de la frontera norte y los salarios mínimos para el resto del país. Cada uno tiene su importe. Ejemplo, para el resto del país es de 207 pesos con 44 centavos diarios, ¿verdad? Esa es la cantidad mínima que debe ganar una persona que trabaje, ejemplo, en el Distrito Federal, sí, en la Ciudad de México. La cantidad mínima que debe ganar por cuota diaria es de 207 pesos con 44 centavos. Asimismo, por otra parte, tenemos el salario mínimo profesional, que bueno, se publica cada año en el Diario Oficial de la Federación y el cual ahí sí, y dependiendo de la actividad técnica, ¿verdad? Dependiendo de esa actividad con especialidad, se fija una cantidad mínima. Entonces hay que estar abusados porque a lo mejor tú puedes caer no en el salario mínimo general, sino en el salario mínimo profesional. Por otra parte, también nos dice que el salario debe ser remunerador, es decir, debe ser suficiente, debe ser satisfactorio para poder comprar, ¿verdad? Adquirir nuestros bienes básicos, ¿verdad? Nuestros servicios, que realmente es un poco complicado y difícil que el salario va a cumplir ese objetivo, porque realmente los salarios en México pues no están altos, en algunos casos están en nivel medio, pero realmente si los generalizamos estamos en salarios bajos. Entonces, desafortunadamente, esos salarios bajos no nos permiten cumplir con ese objetivo de que el salario debe ser remunerador, como bien lo dije, satisfactorio, ¿verdad? Y que cubra todas las necesidades. Bien, por otra parte también la Ley Federal del Trabajo nos dice que a salario igual o a trabajo igual, salario igual. O sea, no debe haber distinciones por cuestiones de sexo, raza, religión, complexión, estatura, color, etcétera. No debe haber esa distinción. El salario se debe pagar en función de la cantidad y de la calidad del trabajo. Eso es lo que verdaderamente marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a decir verdad, ya sea los patrones deberían valorar, ¿verdad? Deberían tener técnicas de valoración del rendimiento del trabajador para que en función de ello se pueda remunerar de una manera justa y equitativa al trabajador. Por otra parte, también nos dice que el salario se les debe pagar por semana a los obreros, por quincena a los empleados o demás trabajadores. Cabe mencionar que en algunas ocasiones hay nóminas incluso de carácter
catorcenal, ¿verdad? De carácter decenal, que también es válido. Y asimismo las nóminas mensuales, que a veces se le llaman nóminas ejecutivas, ¿verdad? O nóminas de confidencialidad. Bueno, pues ahí sí nos dejan claro que tratándose de obreros se les debe pagar, mínimo su periodicidad de pago es de manera semanal. También nos dice ahí en la misma ley del trabajo que el salario puede ser fijo o puede ser variable. El salario fijo normalmente se determina en función de las horas laboradas por unidad de tiempo, pero también tenemos el trabajo que se presta de manera variable, ¿no? O sea, ya sea a comisión, que se fije una prima o un porcentaje sobre las ventas, sobre la cobranza, o ya sea a destajo, ya sea por pieza producida, pieza confeccionada, kilómetros recorrido, viaje, etcétera. Si se dan cuenta, puede estipularse un salario, ¿verdad? De una manera ya sea fija o ya sea variable. Asimismo, se regula en la ley del trabajo que cuando un salario se pacte de manera semanal, divídelo entre 7 para sacar la cuota diaria. La cuota diaria es la base para todas tus prestaciones. Si se fija por mes, divídelo entre 30, porque también de esta manera vas a determinar la cuota diaria que te va a servir para fijar todas tus prestaciones. Los 12 días de vacaciones, ¿verdad? Los días de aguinaldo, los de la prima de antigüedad, etc. Entonces, sí es importante que tengamos como referencia lo que es el salario diario o la cuota diaria. Asimismo, tenemos en su siguiente pantalla que la moneda se debe pagar en moneda de curso legal. ¿Qué es moneda de curso legal? El peso mexicano. O sea, no se puede pagar en otro tipo de moneda que no sea el peso mexicano. Sin embargo, a su vez, la ley permite, ¿sí?, a través de la ley monetaria, que se pueda entregar el salario en alguna moneda funcional, es decir, la moneda que esté operando en ese lugar o en esa zona en donde prestó sus servicios el trabajador. Ejemplo, en la frontera norte, a veces se les remunera con dólares, porque es la moneda funcional. ¿Es válido eso? Sí, pero en el recibo de nómina debe venir ahí lo que es cuánto fue el salario en pesos mexicanos, cuál es el tipo de cambio y cuáles son los dólares que se le entregan al trabajador, como un ejemplo. Bien, también nos dice la ley del trabajo que el derecho a recibirlo es irrenunciable, que el salario tampoco se puede ceder. O sea, vean esas garantías, esas normas protectoras del salario, ¿sí? Que no se puede renunciar a él porque es un derecho. Y por otra parte, tampoco se puede ceder, ¿sí? Asimismo, otra norma protectora nos dice que se debe pagar directamente al trabajador, a ninguna otra persona, salvo por alguna causa de caso fortuito, de fuerza mayor, en donde se le tengan que entregar algún beneficiario o algún familiar que designe el trabajador. Recuerden que en los contratos de trabajo hoy en día se pide la designación de beneficiarios. Esto puede ayudar mucho para que sepamos quiénes son las personas que en un dado momento, si el trabajador por algún caso fortuito de fuerza mayor no pudiera cobrar su salario. Entonces, previa autorización de él, llamada telefónica y sobre todo pues, por escrito, mensaje, correo electrónico, etcétera. De esa manera, previamente autorizado, podría cobrarlo otra persona. Y por último, recuerden que el salario se debe pagar en el lugar donde se prestó el servicio. Digo, hoy en día con las nuevas tecnologías, recordemos que el salario muchas veces se hace transferencia, ¿no? Desde el corporativo, desde algún lugar específico que tenga el patrón, para hacer esas transferencias. En algunos casos todavía se sigue pagando con cheque e incluso se puede seguir pagando con efectivo. O sea, esta es una de las cuestiones bien importantes, que el salario te lo pueden seguir pagando en efectivo. O sea, no necesariamente ni es obligatorio que se tenga que hacer a través de cajeros bancarios. Pero sin embargo, si es política de la empresa o si así hubo un acuerdo, vamos, generalizado entre patrón y representantes de los trabajadores, pues se tendría que cobrar como se haya acordado ahí en las políticas de la empresa. Bien amigos, espero que esta información sea de mucha importancia y de mucho interés para todos ustedes. Compártanlo, esto lo debemos saber todos los trabajadores, todas las personas que prestamos un servicio, debemos conocer estos puntos importantes sobre el salario, ¿sale? Entonces los invito a que se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo otra información relevante e importante sobre el tema de las relaciones laborales de los trabajadores, de los patrones y bueno,
Para mí va a ser siempre un placer que me hagan las consultas que ustedes puedan a través de estos medios. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.